Toda la Biblia es hermosa, toda la palabra de Dios es edificante, es una verdad para nosotros. Y hay miles y miles de versículos que nosotros nos gozamos mucho, nos deleitamos mucho cuando los encontramos por allí. Y en este tiempo estoy compartiendo los 100 versículos que impactaron mi vida. Los 100 versículos que cambiaron mi manera de ser, mi manera de pensar. Son 100 versículos que marcaron un antes y un después. Una vez que Dios quitó el velo y me reveló la esencia de ese versículo para mi vida, y subrayo, son versículos que los he hecho un tanto personales, o sea, tienen ese impacto a mi vida y los aplico en mi vida y pasaron a ser fundamento de mi fe, fundamento de mi relación con Dios, fundamento de mi relación con los demás. Son versículos que al momento que Dios me permitió entenderlos, conocerlos, la vida la vi de otra manera, se entendió de otra forma. Y bueno, he querido compartir estos versículos porque si de alguna manera pueden darte alguna enseñanza también a tu vida, me gozaré mucho en el Señor. Y bueno, pues hoy voy a compartir un versículo más, pero no es un versículo más, sino que es un versículo que pues yo lo había leído muchas veces lo había leído, pero hasta que un día Dios me detuvo cuando pasé por ese versículo y entonces vino el gran impacto y soy impactado y cada vez que paso por allí vuelvo a ser impactado, ¿verdad? Y bueno, vamos a reflexionar un poquito acerca de la vida. A ver, Dios estableció nuestra vida así en etapas, ¿verdad? Y semejante a la planta, ¿no? Nace, crece, da fruto, madura, da fruto y ya se reproduce y finalmente muere. Tal cosa sucede también en la vida de los seres humanos. Todas las etapas de la vida son bellísimas, son bellísimas. Y si te preguntas por qué está aquí esta piñata con estos colores, bueno, pues ya más o menos se te da una idea, ¿verdad? Toda mi vida Dios me ha permitido convivir con los niños, toda mi vida, desde niño tuve muchos, en ese tiempo yo niño, y tuve muchos amigos. Sin ser pandilla, déjame usar esa palabra, ¿no? Éramos toda una pandilla de niños, pero no con el concepto de pandilla actual, ¿no? Pero lo disfruté mucho, tuve una infancia muy bella, allá en el campo, allá en la orilla del río, allá en medio de una vida de mucha escasez, pero yo recuerdo a mis amigos con mucho cariño, y nos encontramos ahora, el año pasado vino a mi negocio un amigo de la infancia que tenía más de 40 años de no verlo y vino a saludarme, así. Entonces, sí, tuve una infancia rodeado de muchos niños, repito, siendo yo niño también, y bueno, una gran convivencia, que hasta el día de hoy, esas amistades, aunque tenemos muchos años de no vernos, esas amistades se conservan, de tal nivel de amistad estoy hablando, Vengo de un pueblo donde esto es así. Y bueno, pues luego pues me hice profesor y bueno, pues he estado en contacto con los niños más de 40 años, O sea, he convivido mucho con los niños y bueno, pues ha sido para mí algo bello. Amo a los niños, son preciosos, ¿verdad? Alegran en cualquier lugar y esa espontaneidad que tienen, cómo se convive con ellos. Y actualmente pues tengo 10 nietos también, ¿verdad? Entonces, ayer estaba también con algunos de ellos y qué bendición, qué bendición. Tenemos mucho nosotros que aprender y disfrutar de todas las etapas de la vida,
hay que disfrutar siendo niño, siendo joven, siendo adulto, y ya siendo viejo, siendo grande, pues hay que disfrutarlo también, ¿eh? Porque la vida es maravillosa, es preciosa. Entonces, y ahora que estoy compartiendo estos versículos que cambiaron mi vida, pues hay uno que sabes que cuando lo leí, ese día que te digo que ya lo había leído muchas veces, pero ese día que lo leí, ahí hubo un alto en mi vida, ¿verdad? Y este es el versículo en capítulo 18, estoy en Mateo, capítulo 18, versículo 2 y 3, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un versículo pues que hemos escuchado muchas veces, se repite mucho en las enseñanzas del Evangelio. Y qué momento tan hermoso, ¿verdad? Vemos ahí al Señor también que en algún momento toma a un niño, lo pone ahí en medio, en fin. Y también dijo, dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, la relación de nuestro Señor Jesús con los niños es preciosa. Y aquí dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto es lo que me impactó mucho. ¿Sabes qué? ¿Cómo? Déjame te lo pongo así. Un requisito para entrar al cielo es que nos hagamos como niños. O sea, fíjate el nivel en el que pone Dios casi a manera de salvación. Casi a manera de salvación. Y lo está diciendo, ¿verdad? A ver, si eres como un niño, entras al cielo. Si no eres como un niño, no vas a entrar al cielo. Entendemos que la salvación está en Cristo Jesús, es por la sangre de nuestro Señor, el sacrificio del Señor, lo sabemos. Pero tenemos otros versículos que complementan la vida cristiana. Sin santidad nadie verá al Señor, también está escrito, ¿verdad? Entonces, este versículo donde se pone tu salvación, mi salvación, con un requisito, ser como niño. Y eso, a ver, eso me impactó. Y debemos meditarlo, debemos meditarlo. Porque en el transcurso de la vida, a mí me ha tocado conocer personas que no aguantan a los niños, no soportan a los niños, no, los quieren lejos, ¿verdad? Es más, fiesta sin niños, no se aceptan niños. Y, ay Dios, es tremendo, ¿eh? Bueno, pues el Señor Jesús es todo lo contrario, ama a los niños, ¿verdad? Y tan así que aquí nos lo dice claro, tienes que ser como un niño, si no, no vas a entrar en el reino de los cielos. ¡Wow! Y entonces, pues claro, pues me tuve que detener a pensar en los niños. ¿Cómo son los niños? Si Jesús me está diciendo a mí que debo ser como un niño, pues tengo que saber cómo es un niño. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo en esta palabra que Dios nos ha dejado? Ser como un niño. Y empecé a meditar un poco cómo son los niños. Y bueno, te sorprendes. Ahora, te repito, yo he convivido más de 40 años en un salón con los niños. He llorado con ellos, he jugado con ellos, en fin, hemos comido juntos, nos hemos hecho bromas, en fin. Te puedo contar 1000 anécdotas. Y tengo unas anécdotas impactantes, maravillosas, de toda esa vivencia con los niños. Entonces, pues sí, y entonces dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que el Señor me quiere decir aquí? ¿Qué espera de mí el Señor? ¿En qué debo yo imitar a los niños? A ver, en lo travieso, por decir así, ¿verdad? Pues claro que no. Ahora, eso de travieso es digno de análisis, A lo mejor para nosotros son traviesos y ellos en su esencia no lo son, o en su intención no lo son. Entonces, a ver, y bueno, pues te voy a compartir
así rapidito, cosas que he aprendido en toda la mayor parte de mi vida que he estado con los niños, ¿eh? Y bueno, pues también, no nada más te quiero compartir de estas vivencias personales, ¿no? Eh, Todo esto lo encontramos en la Biblia, ¿eh? Por ejemplo, la palabra del Señor dice en Deuteronomio que, y también lo dice por allá en Isaías, dice que los niños no conocen el bien y el mal. No conocen el bien y el mal. Qué interesante, ¿eh? En los niños, cuando ellos nacen, se inicia un proceso para que ellos sean enseñados. Pero ellos, así, por natural, no conocen el bien y el mal. Eso se los vamos a ir enseñando los que estamos alrededor de ellos. Bueno, pues por ejemplo, te digo que los niños, algo que es bien hermoso en los niños no son hipócritas, ¿eh? No tienen doblez de corazón, no tienen doble intención cuando se relacionan con los adultos o se relacionan con otros niños, ¿eh? Eso es muy importante, ¿eh? Porque la hipocresía ya en el estado adulto es muy fea, ¿eh? Y causa mucho daño. Pero los niños no son hipócritas, no tienen prejuicios. Ellos, por ejemplo, a ver, si está un compañerito rico o un compañerito pobre, los tratan igual, los tratan igual. Ellos no hacen las diferencias que nosotros hacemos, ¿eh? Nosotros los adultos hacemos muchas. Déjame ubicarlo. Nosotros los cristianos, a veces somos hipócritas, tenemos muchos prejuicios, pero los niños no. A los niños les gusta mucho, mucho dar. Oh, les encanta dar, te comparten esto y del otro, y dan de una manera desinteresada. Nosotros no somos así, los adultos, pero al Señor sí le gusta que nosotros demos, ¿eh? Dar de gracia lo que de gracia habéis recibido, dice la palabra. Entonces, todo esto que te comento tiene respaldo bíblico, ¿eh? Entonces son virtudes que los niños tienen, que Dios quiere que nosotros las tengamos. Entonces, a ver, los niños no andan criticando, ¿eh? No son criticones. Yo poco escuché que un niño estuviera hablando mal de otro niño, criticándolo con saña, no. En esencia no son así, ¿verdad? A los niños no les gusta pelear, no les gusta pelear. Entrar en contiendas y pleitos y dimes y diretes y amenazas y gritos, eso no les gusta a los niños. Tampoco les gusta a Dios. Entonces, pues no nos debe gustar a nosotros eso de ser hipócritas, eso de criticar, de pelear. No. Quitémonos eso como hijos de Dios para que podamos entrar en el reino de los cielos. Esto es importante. Te diré más cosas. ¿Sabes qué? Los niños, tienen mucha fe. No, todo te lo creen rápido. Son rápidos para creer, como Abraham, ¿eh? Como Abraham, que le dijeron esto y esto, y ya lo creyó. Y lo creyó y le fue contado por justicia. O sea, es justo creer, es justo creer. Bueno, pues los niños tienen mucha fe, mucha fe. Y bueno, ¿te acuerdas de aquello que dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que Dios quiere que tú y yo tengamos mucha fe para poder entrar en el reino de los cielos. Bueno, pues los niños tienen mucha fe, son fáciles de creer. Le creen a aquellos que están a su alrededor, ¿verdad? Eso es hermoso. Otra cosa, los niños saben amar. Ay, Padre amado, ¿eh? Y si vieras cuántas expresiones de amor tienen los niños, desde palabras, abrazos, besos, en fin, son tan tiernos, son tan dulces, ¿verdad? Pero porque saben amar, eso es bello. Tienen una gran libertad para amar. ¿Y qué dice la Escritura? Dios es amor, el que ama ha conocido a Dios y el que no ama no ha... ¡Ay, Padre amado! El que no ama no ha conocido a Dios. ¡Ay, Padre amado! ¿Ves? Te digo, ¿cuánta razón tiene el Señor Jesús al decirnos esto, verdad? Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eso es tremendo, es tremendo. Y ahora, ¿por qué pueden amar así, tan espontáneos para amar? ¿Sabes por qué? Porque no hay maldad en sus corazones.
no hay maldad en lo que dicen, no hay maldad en lo que hacen. Por eso hablaba hace rato de travesuras. Bueno, muchas de las travesuras de los niños son sin maldad. No tienen una intención de maldad. Su corazón ahí no habita la maldad. Ahora, entiéndeme esto que voy a decir. Poco a poco los niños van permitiendo, alrededor van viendo a los adultos, van oyendo cómo se comportan los adultos, que aquel adulto está criticando al pastor, bueno, pues entonces el niño aprende a criticar también. El otro es envidioso y aprenden la envidia. A aquel le gusta mucho pelear y pelear y pelear, pues aprenden a pelear. Pero ellos en sí no son así, sino que van aprendiendo a ser hipócritas, van aprendiendo a hacer algunas cosas de maldad, van aprendiendo la maldad. Y bueno, pues es que, ahora, ¿cómo te puedo demostrar esto? Bien fácil. Mira, en este mismo versículo, fíjate lo que dice. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, fíjate la palabra que usa, que si no os volvéis, que si no os volvéis, que si no te vuelves, ¿de qué? Es que cuando tú fuiste niño, yo fui niño, cuando eras niño eras muy hermoso y tenías estas virtudes, pero poco a poco aprendiste a hacer lo malo, aprendiste a criticar, aprendiste a la envidia, aprendiste los celos, aprendiste a pelear, aprendiste. Aprendimos. Y ahora Dios quiere que volvamos. Si no os volvéis y os hacéis como niños, o sea, que ya no seamos así, sino que volvamos a ser niños. ¡Qué maravilla! Esa palabra es impactante. ¿Por qué crees que te digo que este versículo cambió mi vida? Y Dios quiere que todas esas maldades que ahora aprendimos, poco a poco, día tras día las fuimos aprendiendo, ¿verdad? Que las quitemos de nuestra vida. Por ejemplo, a los niños no echan mentiras, no les gusta echar mentiras, aprenden luego a echar mentiras, pero no les gusta echar mentiras, les gusta hablar la verdad. Bueno, pues ¿qué nos pasó a nosotros? Que aprendimos a echar mentiras, y por eso es que Dios quiere que nos volvamos y volvamos a ser como niños. Esto es hermoso, Esto es hermoso. Ahora, me gusta mucho, ¿sabes por qué pueden amar y tienen mucha fe? ¿Sabes por qué? Porque hay mucha pureza, mucha limpieza en sus corazones. Un corazón limpio. Y Dios quiere que ese corazón, como el de los niños, así sea el nuestro, que sea un corazón limpio. Acuérdate lo que dice, ¿verdad? Que debemos limpiar nuestro corazón. Está en muchas partes. No quiero detenerme demasiado, pero sí, la voluntad del Señor es que no se ensucie nuestro corazón, que se limpie. Bueno, los niños tienen un corazón muy limpio. A Dios le agrada que tú y yo tengamos un corazón limpio. Así es que tenemos que limpiarnos de él, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso es que los niños son bellos. ¿Por qué? Porque no hay malicia. La Escritura nos enseña que los niños no tienen malicia y que debemos imitarlos. ¿Qué cosa tan bella, No hay malicia en el corazón de los niños. Y Dios quiere que en nuestros corazones no haya malicia. Por eso es que no hay pecado. La Escritura nos enseña que los niños no tienen pecado. Los niños no tienen pecado. ¿Hacen cosas malas? Sí, pero todavía no las hacen con conciencia de maldad, con conciencia de pecado. Y en la adolescencia, bueno, pues ya se les empieza a contar por pecado las malas acciones. Eso solamente está pues en lo secreto, en la intimidad de Dios. Dios sabe cuando ya le cuenta por pecado a un joven sus acciones, pero antes de eso no. Los niños no tienen pecado. Y bueno, pues si no tienen pecado, pues por eso es que Dios quiere que nosotros no tengamos pecado. Eso es bello, Eso es muy hermoso. Los niños son muy alegres. Son muy alegres, siempre están muy contentos. Eso es bello también. El gozo del Señor debe estar en nosotros. Los niños son un ejemplo para nosotros. Por ejemplo, ellos saben perdonar. Perdonan, pero al instante. No pasa un par de minutos cuando ya perdonaron. Eso es bello. Y nosotros no somos así. Pero Dios quiere que
que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Entonces, a ver, aprendamos a perdonar como niños. Y ellos obedecen así, rápido. Bueno, te lo digo yo que como profesor, más de 40 años estando con ellos en el salón, yo miraba con qué suavidad, con qué sencillez los niños obedecen. Te repito, en el concepto actual de hoy, lamentablemente, ¿verdad? La forma de educar a los niños en este tiempo les permite ser desobedientes, ¿ok? Les permite ser desobedientes. Eso es antibíblico totalmente. Bueno, pero los niños en su estado natural, y como Dios quiere que tú y yo seamos, es que seamos obedientes, que obedezcamos al Señor y que obedezcamos a las autoridades donde nosotros nos relacionamos, ¿verdad? Que nosotros entendamos que la autoridad que está sobre nosotros es puesta por Dios. Entonces, ¿Dios quiere que obedezcamos? Sí, amén. Dios quiere que obedezcamos. Quiero terminar. Los niños son muy humildes, de corazón muy humildes. No andan ostentando, no se andan jactando, no se andan pavoneando. Los niños no se creen superiores a otros. Y pues muchos cristianos a veces pues nos falta mucho perfeccionar eso, que seamos más humildes. Los niños son muy humildes de corazón. Entonces, pues acuérdate que el Señor al soberbio lo ve de lejos, pero pues al humilde el Señor lo exalta, lo ama, ¿verdad? Entonces, bueno, pues te dejo aquí esta reflexión porque hay mucho que aprender de los niños. Son hermosísimos, son bellísimos. Y bueno, pues este versículo cambió mi vida. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, dejemos de ser hipócritas, aprendamos a dar, no andemos de criticones ni andemos peleando con nadie, limpiemos nuestro corazón, tengamos mucha fe para creerle al Señor, amemos al Señor, amemos al prójimo, quitémonos toda malicia, apartémonos del pecado, seamos muy alegres, ¿sí? Quitemos la maldad de nuestros corazones. El Señor Jesús habló que de la maldad de nuestros corazones salía lo malo, Entonces, aprendamos a perdonar, a obedecer y seamos humildes de corazón. Bien, este versículo cambió mi vida.